Bueno, jóvenes, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de un nuevo tema que habla acerca de los dispositivos electrónicos de almacenamiento de energía eléctrica y su aplicabilidad en la comunidad. En la imagen podemos observar que existen en esta parte los que son los condensadores y los diferentes tipos de condensadores, ¿no? Y en esta otra imagen podemos observar una placa electrónica en la cual se encuentran los condensadores, que son estas botellitas, ¿ya? También hay otros dispositivos electrónicos como los resistores y también las resistencias que se encuentran en la imagen. Vamos a hablar entonces acerca de lo que es primero la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica es una magnitud escalar capaz de almacenar de acuerdo a su límite de un conductor. Si es una magnitud escalar, entonces tiene un valor numérico. La capacidad eléctrica se define como el cociente entre la carga eléctrica y el potencial eléctrico. Esta definición nos da lugar a esta fórmula que podemos observar acá, donde dice que la capacidad eléctrica es igual a la carga eléctrica sobre el potencial eléctrico. Acá podemos ver qué significa cada uno de estos símbolos, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos manejar. C, capacidad eléctrica, Q, carga eléctrica, y B es el potencial eléctrico. También tenemos, de acuerdo a cada elemento, ¿ya? Que vamos a ocupar en esto de la capacidad eléctrica, también tenemos las unidades que tenemos que saberlas manejar en el sistema internacional y en el sistema CGS. Bien, la capacidad eléctrica en el sistema internacional va a ser el faradio, que se simboliza con una F. Y en el CGS va a ser el stat faradio, que se simboliza con una STF. La carga eléctrica en el sistema internacional va a estar representado por lo que es el coulombio, o culombio, ¿no? Que se simboliza con una C mayúscula. Y en el CGS, el stat coulombio, que se simboliza con una STC. El potencial eléctrico en el sistema internacional va a ser voltios y en el CGS está voltios, STB, ¿no? Muy bien. ¿Para qué nos sirve saber las unidades? Nos sirve para trabajar en un solo sistema y de esta manera poder eliminar unidades y encontrar el resultado correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si la mayoría de los datos está en el sistema internacional y solamente hay un solo dato que está en el CGS, entonces nuestro trabajo es transformar esa unidad que está en el CGS al sistema internacional. Y viceversa, si hay muchos datos que están en el CGS, entonces es importante que ese uno que está en el sistema internacional se convierta al CGS y de esta manera todos trabajemos en un mismo sistema. ¿Qué quiere decir? No podemos trabajar capacidad eléctrica en faradio cuando mis datos de carga eléctrica están en stat coulombio y el potencial eléctrico está en stat voltio, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Esto de los elementos y las unidades son importantes a la hora de colocarle el apellido, se puede decir, a nuestro valor numérico. Las equivalencias también son importantes. Saber manejar estas equivalencias nos van a ayudar a resolver los problemas también que se nos presenten. Por ejemplo, el stat faradio va a ser igual a stat coulomb sobre stat voltio. El faradio va a ser igual a coulomb sobre voltios. Ya sabemos que el primero está en el CGS y el siguiente está en el sistema internacional. Bien, también hay que saber que un faradio va a ser igual a 9 por 10 a la 11 stat faradio. Y un stat faradio va a ser igual a 0,11 por 10 a la menos 11 faradio. Un microfaradio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio. Y un picofaradio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 12 faradio. ¿Qué quiere decir?
que las unidades de micro y picofaradio son unidades, fíjense, muy pequeñísimas, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que saber también las equivalencias por si se nos presenta un picofaradio o un microfaradio, debemos de convertirlo a faradio. Y entonces para eso utilizamos estas equivalencias. Nos vamos con el primer problema, que ya me he anticipado y ya está resuelto. Lo voy a explicar y luego vamos a continuar explicando otros. El primer problema dice, calcular la capacidad eléctrica de un conductor que tiene carga eléctrica de 6 por 10 a la menos 2 coulombs. Lo primero, cuando leemos en el enunciado del problema, tenemos que sacar de ahí los datos. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Leemos tomando en cuenta todo lo que tiene el problema, ¿no? Es decir, vamos a leerlo pensando, calcular la capacidad eléctrica, que quiere decir que nuestra incógnita va a ser la capacidad eléctrica. Entonces nosotros anotamos C de capacidad eléctrica igual incógnita. Luego dice que tiene carga eléctrica, dice, ¿no? De un conductor que tiene carga eléctrica, y nos está diciendo que el siguiente dato va a ser la carga eléctrica. Es 6 por 10 a la menos 2 coulombs. Entonces yo anoto carga eléctrica Q igual a 6 por 10 a la menos 2 coulombs. Y un potencial de 8 por 10 al cubo voltios. Entonces ya nos está diciendo que el siguiente dato va a ser potencial. Nosotros colocamos una B igual a el valor que se nos está colocando en el problema, 8 por 10 al cubo voltios. Muy bien. Una vez que tenemos todos los datos, analizamos las unidades. La carga está en coulomb, el potencial está en voltios, quiere decir que estamos trabajando en el sistema internacional, por lo tanto la capacidad eléctrica tendrá que darnos en faradio. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros recurrimos a la fórmula de la definición, que es sencilla la fórmula, donde dice que la capacidad eléctrica es igual a la carga eléctrica sobre el potencial eléctrico. Y lo único que hacemos que es reemplazar, no vamos a despejar porque ya esto nos está diciendo directamente a qué es igual la capacidad, y lo que estamos buscando es la capacidad eléctrica. La Q, que es la carga eléctrica, tiene un valor, ese valor se copia aquí arriba, y luego se va a dividir entre el potencial, que también lo tenemos como dato, y lo vamos a copiar acá abajo. Bien, una vez que tenemos estos dos, entonces nosotros hacemos, si quieren ustedes con calculadora normal, lo pueden trabajar y decir 6 dividido entre 8, ¿cuánto nos da? 0,75 por 10, y ahora fíjense esto de los exponentes. Pueden así, digamos, asumirlo. Este 3 está positivo, cuando lo voy a pasar acá arriba se va a convertir en negativo 3, entonces menos 2 menos 3 me va a dar menos 5. Bien, y ahora vamos a las unidades y decimos coulomb sobre voltio es igual a faradio. Listo. Y como la notación científica no tiene que ser un número menor, fíjense como este de acá, no tiene que ser 0,75, ni tampoco incrementarse a más de 9. Entonces, vamos a recorrer la coma hacia este lado, fíjense, y si recorro la coma hacia este lado va a ser negativo, y como recorro 1, entonces ese 1 negativo se va a sumar con este otro algebraicamente, y entonces decimos menos 1 menos 5 nos va a dar menos 6, recorro la coma, este lugar. Entonces va a ser 7,5 por 10 a la menos 6 faradio. Y bueno, han visto, estos son los ejercicios básicos de capacidad eléctrica. Vámonos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice calcular la capacidad eléctrica de un conductor, y ahí vamos con los datos, ¿no? Donde dice calcular la capacidad eléctrica de un conductor, entonces ahí va a ser que nuestra incógnita. Colocamos C de capacidad eléctrica igual incógnita. Y luego dice que tiene carga eléctrica de 9 por 10 al cubo coulomb. Entonces la carga eléctrica llegaría a tener un valor de 9 por 10 al cubo coulomb. Y lo anoto en mis datos, ¿no? Luego dice, y un potencial eléctrico de 67 por 10 a la 4 stat-voltios, ¿ya? Entonces también escribo este dato del potencial.
Bien, una vez que tengo esto, ahora solamente tengo que colocar que la fórmula. Les estoy dando otro ejemplo porque este ejemplo no está en el sistema internacional, ¿no? No está en el sistema internacional, pero nosotros tenemos que hacer que no todos los datos están en el sistema internacional, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con este problema. Primero vamos a colocar la fórmula y luego nos vamos a ir a las unidades. Capacidad eléctrica va a ser igual a la carga eléctrica y vamos a colocar acá sobre, ¿no? Sobre el potencial. ¿Sí? El potencial. Muy bien. Ya tenemos nuestra formulita, ahí ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, tenemos que revisar las unidades. La respuesta acá en el problema nos dice que tiene que estar en faradio porque nos da la respuesta. Y si nos dice que tiene que estar en faradio, entonces quiere decir que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Y si nos damos cuenta por acá, si nosotros colocamos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tratar de colocar aquí el faradio. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la capacidad tiene que estar en faradio. Bien. Y la carga ya está en el sistema internacional, pero el potencial no lo está. Entonces, ¿qué hacemos para que el potencial esté en el otro sistema? Entonces, vamos a trabajar de esta manera. Este potencial lo vamos a convertir. ¿Listo? Yo voy a colocar acá por, ¿ya? Es una conversión, fíjense, ¿ya? Y ahora yo sé que un stat voltio va a ser igual a 300 voltios. Entonces se coloca vamos a hacer la ¿no? Para poder simplificar las unidades. Bien. Entonces colocamos un stat voltio va a ser igual a 300 voltios. Muy bien. Y seguro que ahorita ustedes tienen que estar ya con las calculadoras en la mano para poder verificar el resultado que voy a obtener. Bien, ya tengo entonces los valores y ahora tengo que simplificar las unidades. ¿Ya? Muy bien. Stat voltio y nos va a quedar voltios. Podemos multiplicar con una calculadora 300 por 67 y nos va a salir un número grande, ¿ya? Entonces, podemos hacerlo de esta manera. Mientras ustedes van sacando ese cálculo, entonces nosotros sacamos en la calculadora lo que es, podemos trabajar, por eso les digo, sin calculadora científica, solamente con la calculadora manual, la calculadora normal, y colocar 300 por 67. De esta manera, seguro que todos han obtenido 20.100, ¿no? Entonces, el 20.100 lo podemos anotar acá. Y anotamos 20.100. No se olviden que en física no podemos colocar puntos, porque los puntos son considerados comas, ¿no? Y luego copiamos lo que son la potencia, se puede decir, porque esa es la potencia que viene en notación científica. Y colocamos por 10, entonces, a la cuarta. Ya, estos serían ya voltios. Pero no nos olvidemos para no equivocarnos con el, vamos a poner voltios. Listo. ¿Ya? Esto no es admitido en notación científica, tenemos que recorrer la coma para tener un valor. Para quedarnos con todos los dígitos vamos a trabajar así, pero luego ustedes saben que en el resultado la coma tiene que estar aquí, ¿no?
Bien, una vez que tenemos eso, ahora sí ya tenemos el valor de potencial. Vamos a agarrar este valor del potencial y lo vamos a recortar. Bien, lo tenemos acá entonces, y eso lo vamos a poner aquí. Lo vamos a colocar más chiquito para que sepamos que esto es igual a esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es igual a esto. Muy bien. Ahora vamos a borrar todo esto que hicimos de la transformación para así de esta manera hacemos un poquito más de cambio. ¿Listo? Ya está la conversión, ya hicimos. No se olviden que cuando ustedes vayan copiando, tienen que ir también colocando todo esto que hicimos acá, para que no se olviden. Bien, entonces vamos a reemplazar. Ahora sí ya podemos reemplazar porque todo está en el sistema internacional. Colocamos entonces la capacidad, va a ser igual, y ahí colocamos la carga eléctrica. Bueno, en este caso el valor de la carga eléctrica, ¿no? Entonces colocamos eso. Por aquí tenemos que la carga eléctrica tiene un valor de 9 por 10 al cubo, lo colocamos arriba, y también el potencial tiene este valor de aquí, ¿no? Sí, este valor. Igual vamos a recortar este valor y lo vamos a colocar. Muy bien. Ya tengo los dos valores reemplazados y ahora solamente me queda hacer ¿qué? Cálculos, ¿no? Cálculos matemáticos. Muy bien. Ahora, arriba, podemos agarrar y de una vez, ¿no? De una vez dividir 9 entre todo esto que está acá, que va a salir, seguro que vamos a ver, disculpen, 9 dividido entre 20.100 nos va a dar 0,000044776 y muchos números más. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a anotar los números que vayamos viendo, por ejemplo acá, 0, vamos a ver hasta dónde encontramos un número para poder redondear. Colocamos 0, 0, y el otro 0, y luego viene el 44, usan la calculadora, ¿no? Y luego viene 776. Vamos a redondear, aquí si ustedes quieren, 44, y acá en vez de colocar 77, el 7 redondea al otro 7 en 8. Y ahí vamos a quedar, en esta parte de ahí. No nos olvidemos que también hay una potencia acá, que es de notación científica. Entonces vamos a colocar por 10. Y ahora, ¿qué pasaba con los exponentes que estaban en la parte de abajo de una división? Estaban con signo positivo, se tiene que cambiar arriba con signo negativo. Cuando cambiamos, entonces va a suceder que el 3 de arriba, a lo de colocar este 3 de acá, lo copio, y el 4 que está positivo, al pasar arriba, se va a transformar en negativo. Y entonces va a haber una resta de 3 menos 4, que va a ser ¿cuánto? Menos 1 al ser ahí cambio. Tomando en cuenta los signos, ¿no? ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que las unidades, coulomb sobre voltio, nos va a dar ¿qué? Nos va a dar farad. Entonces ya colocamos las unidades de farad. Muy bien, esto no puede quedar así en el resultado. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que son los valores, ¿no? Ustedes, si quieren trabajar con una calculadora científica, lo podrán hacer y tiene que salir el mismo resultado. ¿Listo? Nosotros tenemos que venir hasta aquí por lo menos para el resultado. Ya se ven un dígito y luego dos dígitos después de la coma. Por delante un dígito y por detrás de la coma tiene que haber por lo menos dos dígitos para tener un valor más o menos acercado a la realidad, ¿no? Entonces esta coma, ¿para dónde está recorriendo? Para este lado, ¿no? Cuando recorre para este lado la coma tiende a ser negativo, ya hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a colocar acá para que veamos que estamos recorriendo. Para este lado tiene que ser, ¿qué? Negativo. Y si está en sentido contrario, el avance de la coma, entonces va a ser positivo. Eso recordándonos lo que es notación científica, ¿no? Bien, entonces voy a llegar hasta aquí.
este lugar de la coma. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares y 4 lugares. Entonces, ¿para dónde recorrió? Para este lado, entonces va a ser negativo. Va a ser -4. Entonces yo pondré acá -4 que recorrió, ¿ya? -4 que recorrió. Y más este -1 que está acá. Entonces hago una suma, que sería 4 más 1, 5, y mantengo que se dice, cuando son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. ¿Se acuerdan de matemáticas, no? Entonces aquí va a ser, y ahora el resultado, 4,48, ¿ya? Por 10 a la -5. ¿No? ¿Y qué va a ser? Faraday. Muy bien. Ya tengo mi resultado. Quiere decir que ese es mi resultado y por lo tanto yo lo voy a marcar. Me dirán, no salió igual a la respuesta que está arriba. No salió igual porque la respuesta que está arriba no está en notación científica. Ya les dije que este número no puede ser arriba de 9 y esto ya es 44. Entonces, si yo recorro 1 la coma para este lado y es positivo, ese positivo 1 menos 6 va a salir -5. Y va a salir lo mismo que tenemos acá. Entonces, en otras palabras, la respuesta de acá está bien siempre y cuando estemos a 2 dígitos de la coma, ¿no? En este caso, esta sería la respuesta correcta y que es aceptada a nivel de las matemáticas como notación científica. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, donde dice hallar la carga eléctrica que tiene un conductor. Ahí ya nos está diciendo qué es lo que vamos a hallar, la carga eléctrica. Entonces Q va a ser nuestra interrogante, nuestra incógnita. Sabiendo que la capacidad eléctrica es de 80 microfaradios, entonces acá tenemos la capacidad eléctrica igual 80 microfaradios. Y su potencial eléctrico tiene un valor de 79 por 10 a la menos 2 voltios, que también lo anoto dentro de los datos que me están dando. Todo esto no me lo invento, lo saco del problema. Y luego, ¿qué es lo que hago? Sabemos que no podemos trabajar con microfaradios, tenemos que trabajar con faradios. Entonces acá fíjense, voltios está en el sistema internacional. Microfaradio lo vamos a transformar al sistema internacional, que sería faradio, y luego la carga tendría que estar también en el sistema internacional, y por lo tanto aquí nos da que vamos a trabajar entonces con todo esto que va a ser sistema internacional. Comúnmente se trabaja en el sistema internacional, siempre todos los problemas son sistema internacional, pero si alguno hubiera en otro sistema, entonces también hay que trabajar, ¿no? Acá todas las unidades vamos a hacer en el sistema internacional. Muy bien, entonces agarro los 80 microfaradios, y si yo me acuerdo, un microfaradio es igual 1 por 10 a la menos 6 faradios, ya no necesito hacer toda esta conversión, ¿no? ¿Sí? Yo al 80 le coloco por 10 a la menos 6 y listo. Dice 80 por 10 a la menos 6. Recorro un lugar la coma para este lado, y ya sabemos que este lado es positivo. Positivo 1 menos 6 me va a dar menos 5 farads. Muy bien. Entonces ya tenemos acá convertido. Esta conversión, si ustedes quieren, para que no se olviden, ¿ya? Para que no se olviden, vamos a anotarla aquí. ¿Sí? La vamos a colocar acá al ladito para que no nos olvidemos que esto es igual a. Entonces lo anotamos ahí y entonces tenemos ahí que es igual. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta fórmula está incompleta. O sea, nos falta qué. Ah, había estado chiquitito, ¿no? No se veía. Entonces ahí está. Capacidad eléctrica es igual a carga sobre potencial eléctrico. Carga eléctrica sobre potencial eléctrico. Y luego trabajamos con esto y solamente hay que hacer un despeje. Hay que despejar la carga, ¿ya? Si ustedes quieren, agarran, despejan la carga. Vamos a dar la vuelta, decían, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar la vuelta, que es transposición de miembros, ¿ya? Y vamos a colocar aquí el igual, solamente con el objetivo de ¿qué? De despejar, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a colocar lo que es capacidad eléctrica. Ya, muy bien. Acá tenemos la capacidad eléctrica. Bien. Ahora dejemos solito a la carga eléctrica.
Volvemos a colocar entonces carga eléctrica, que va a ser igual a, ahora podemos ver acá que la capacidad está acá solita, por lo tanto vamos a colocar igual, y esto que está dividiendo, que es potencial, va a pasar al otro lado a ser multiplicado. Vamos a poner un puntito de multiplicación, ¿ya? Y vamos a colocar el potencial. Muy bien, ya está la fórmula con la cual vamos a trabajar, porque hemos despejado. Eso es lo que queremos saber, la carga eléctrica. Entonces, ahora colocamos carga eléctrica, va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica la tenemos acá, ¿no? Entonces coloco lo que es equivale la capacidad eléctrica ya transformadas a faradios y lo voy a multiplicar por el potencial. ¿Dónde está el potencial? Aquí está el potencial. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar con el potencial y lo colocamos aquí a un lado, porque estamos multiplicando, ¿no? Muy bien. Ya tenemos entonces, fíjense, todo trabajado y ahora solamente vamos a colocar, no nos olvidemos que las unidades, por ejemplo, de lo que es carga eléctrica, ya tiene que salir ¿en qué? ¿En qué habíamos dicho? En Coulomb. En el sistema internacional estamos trabajando, ¿ya? Entonces colocamos carga eléctrica, colocamos el igual y ahora hacemos operación. 8 por 79 decimos, ¿no? Entonces vamos a colocar en nuestra calculadora normal, ¿ya? Si ustedes no tienen calculadora a mano, van a tener que hacer, ¿ya? Entonces 8 por 79 y nos da 632. Yo creo que a todos les ha salido así, ¿no? Eso vamos a colocar acá. 632. Muy bien. Esto estoy colocando, todavía no estamos aplicando lo que es notación científica, no tiene que ser un número tan grande. Y le colocamos el por 10, que es la base de la notación científica. Y luego tenemos acá el menos 5. El menos 5 con el menos 2 son signos iguales, se suman, 5 más 2, 7, y el signo se mantiene. Entonces va a quedar así. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó con las unidades? Nosotros tenemos que faradio era igual a ¿qué? ¿A qué era igual faradio? ¿No? Entonces tenemos que saber a qué es igual faradio. Si nosotros recortamos en el anterior ejemplo, ¿ya? Acá teníamos que Coulomb sobre voltio era igual a faradio, ¿no? Entonces aquí ya entonces vamos a reemplazar. Entonces vamos a colocar Coulomb sobre voltios. Coulomb sobre voltios va a ser igual a faradio. Y entonces lo voy a multiplicar con el voltios de acá. Ya no hay valores numéricos porque ya lo hemos multiplicado acá, así que no se confunda. Luego coloco el voltios que me queda aquí y ahora simplifico. Ya voy a simplificar voltios con voltios y bueno, me va a sobrar lo que es esta unidad que es de que quiere decir Coulomb, ¿ya? Este Coulomb es la unidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces volvemos a copiar todo esto de acá. Lo vamos a hacer así en recorte para hacerlo más rápido. Y entonces nos estaría sobrando esto de aquí. La carga eléctrica sería igual a todo esto de acá, pero no nos olvidemos que en notación científica no puede quedar así, por lo tanto voy a recorrer acá hasta la coma donde no se ve, y luego va recorriendo 1 y 2 lugares. Estos 2 lugares que recorre para este lado, estos 2 lugares van a ser negativos. Disculpen, van a ser positivos. ¿Ya? Los 2 lugares que recorre para este lado va a ser positivo. Positivo 2, ¿ya? Entonces, si va a ser positivo 2, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Veamos. Si recorre positivo 2, menos 7, serían signos contrarios se restan, 7 menos 2 serían 5, y el signo de mayor es negativo. Entonces, el resultado sería menos 5. Entonces, colocamos acá, ¿no? Vamos a, por favor, para arriba.
y vamos a colocarle 6,32, ¿listo? 6,32, y ahora vamos a colocarle por 10, y lo que hemos restado, que llegaría a ser menos 5. Y las unidades que están quedando, que serían coulombs. ¿De dónde viene 6,32? ¿Y por qué es menos 5? Ya les he explicado. Ha recorrido la coma de aquí, 1 y 2 lugares hasta llegar aquí. Los 2 lugares van a ser positivos. Positivo 2 menos 7 nos da menos 5. Y entonces ahí tenemos el resultado. Bien, jóvenes, esto es parte de lo que es ejercicios de capacidad eléctrica, pero básico.